Hola, bienvenido a mi canal de YouTube Chris Voss Productions en este podcast que es rompecabezas personal y en el que, como ya lo sabes, cada semana elijo una palabra, una pieza para armar junto a mis invitados. Hoy elegí la pieza inmigración, una palabra nostálgica, dolorosa en algunos casos, con muchos matices. Pero mi invitado, Joan López, quien es comunicador social, especialista en audiovisual, orador, escritor, me cuenta sus relatos, sus historias acerca de cómo vivió ese proceso de emigrar de su país, Venezuela, y en el cual ahorita se encuentra en España. Pero él nos los cuenta a través de su libro, es decir, las cartas del forastero. Ya yo lo adquirí y aquí nos cuenta sus relatos y en este programa también me cuenta las historias acerca de cómo vivió ese proceso creativo. Recuerda que si te gustó, tú le das like, te suscribes, activas las notificaciones y dejas tu comentario. Esto es Rompecabezas Personal. Rompecabezas personal. Las cartas del forastero es un viaje de transformación y resiliencia, un canto a la esperanza y la integración. Como inmigrantes, cada paso que damos es una decisión al destino que queremos, a la vida que soñamos. No es solo un libro para los migrantes o lugareños, es un texto para aquellos que quieran ser transformados. Las cartas del forastero, historias de un inmigrante. Hola Joan, bienvenido a Rompecabezas Personal, qué gusto, me encanta que estemos aquí compartiendo, tú en España, yo aquí en Katy, Texas, es un placer que nos podamos reunir para conversar sobre esta pieza que es inmigración en la que ambos pues estamos muy identificados desde hace ya, bueno, en mi caso 8 años, no sé cuánto tiempo en el tuyo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para ti, para tus seguidores, la gente que te acompaña en el canal de YouTube. Bueno, un gustazo de verdad. Gracias por la invitación y la disposición para que podamos conversar en estos minutos acerca de ese tema que nos reúne a nosotros, pero a mucha gente también que quizás nos vea. Y si no, pues lo comparten con la gente que sabe que ha emigrado, que es un tema bien especial. Y yo ya como 11 años fuera de Venezuela, primero Argentina y Wow. después España, sí, 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 bastante tiempo. El tiempo pasa muy rápido y a veces uno no hace conciencia del tiempo que tiene fuera de su país. Yo de repente cuando digo, oye, ya son 8 años, no puede ser, yo creo que salí hace Se me fue como la un vida. año, se me fue la vida ahí, ¿qué hice en esos 8 años? Pasa, pasa, pasa. Pasa, ¿verdad? Pasa mucho. Sí. Fíjate, para quienes nos están viendo en este momento, también nos escuchan a través de Spotify, déjenme introducir a Joan. Joan López es comunicador social, locutor, orador, amante del cine, fue profesor también, compartimos en la misma casa de estudios donde ambos fuimos profesores. Como locutor tuvo un programa exitosos en Éxitos, La Tarde en Éxitos, valga la redundancia, y fue gerente de la mega estación. Además ahora eres escritor y eso Apa, me encanta. ponele. Porque bueno, tú sabes que dicen que los periodistas también tienen esa facilidad de poder también darse un espacio para contar historias, Ujú. porque ya tienen como un camino, ¿no? Desarrollado. Y cada persona, ahora que hablamos de la pieza inmigración, tiene su historia y muchos las hemos vivido de distintas formas, algunos con nostalgia, otros bueno, con curiosidad, con apertura, otros con dolor. Cada uno lleva como una forma distinta de ir eh, transitando ese proceso de inmigración. Yo te pregunto, ¿cómo vivió Joan López la inmigración?
Bueno, yo creo que mi proceso de inmigración se divide en dos partes. Una primera, cuando me fui de Venezuela, fue una migración bastante pensada porque yo quería hacer una maestría en gerencia de medios y fue muy planificada. O sea, y además que fue en una Venezuela que estaba, no voy a decir tranquila, pero sí bastante distante de lo que conocimos años después, ¿no? De esa Venezuela un poco áspera, que se puso muy difícil por ahí en el 2016, 2018. Pero esa primera fue con el deseo de ir a otro país a vivir la experiencia, a estudiar, a aprender también, a practicar, que en Argentina hay un muy buen nivel audiovisual y era como una primera migración pensada en 2, 3 años, algo así como, bueno, voy, estudio, aprendo y me devuelvo. Pero bueno, Mm. en el camino me quedé, me quedé unos años, más años, hasta Unos que finalmente cuantos me vine a años España. más en Casi Argentina, 7, ¿eh? casi 7, Casi 7. wow. Sí. Y ¿Qué después tenía Argentina que te atrapó de repente? mira, fíjate que cuando yo me fui a Argentina a estudiar, honestamente no Ujú, fue mi primera opción, porque yo había ido a Argentina un par de veces ujú. de turista, pero también me gustaba mucho Uruguay y buscando un poco el posgrado que yo quería, estaba el tema de Chile, estaba Uruguay, estaba España también, pero Argentina era como la que tenía el pack completo, ¿no? O sea que digamos que a nivel de residencia podía ser sencillo, a nivel de trabajar también, que bueno, uno tiene que buscarse la vida en ese sentido y el posgrado Claro. también a nivel de costes era bastante amigable. Entonces fue algo así como que, bueno, me gusta el país y bueno, vamos a intentarlo por allí en la Universidad de Buenos Aires. Y así fue ese viaje de 2 años rudísimos de maestría del Mm. horario, pero de mucho aprendizaje, sobre todo ¿Y de una saber. maestría en qué, Joan? A ver, la maestría, yo la recibo en servicios audiovisuales, pero era algo así como maestría interdisciplinaria en estudios sobre servicios audiovisuales, larguísimo, pero súper largo. ¿Sabes? Como Sí, esas sí, carreras de sí. la Unitec en Valencia, que soy Ajá. ingeniero, y así, y entonces cuando me preguntaban, maestría en servicios audiovisuales, ya fue. Por ahí fue. Ay, fíjate que ahora que hablas, qué curioso, ¿no? Cómo uno va viviendo esos procesos de inmigración, cómo uno se va adaptando a los países y cómo de repente uno de ellos, una ciudad, te conquista y dice, bueno, yo, como tú decías, no fue en primera opción, vine a estudiar y me devuelvo, pero ahora quiero hacer vida acá. Y también no solamente estuviste en Argentina, sino que ahora creo que después regresas a Venezuela y después te vas a España, ¿cierto? ¿Es así? Corrígeme Sí, si me sí, equivoco. Ajá. por ahí va en la línea. Yo estuve en Argentina. Mi plan efectivamente era de Argentina, después de todo ese Ujú, recorrido que fue maravilloso, era pasar por Venezuela. O sea, yo quería ujú. ir a Venezuela porque por el tema pandemia no había visto a mi familia, tenía como 3 años que no los veía. Y bueno, pasé por Venezuela, fue una pasada como de unos 2 meses. Luego Estados Unidos, allá donde estás tú, solamente a vacunarme, porque para entrar a España Tenías que tener la tenías que vacuna. entrar vacunado. Y Ujú. Venezuela lleva un ritmo, pero muy lento, y Argentina también. Entonces era como un poco parte de esas vueltas para poder llegar al destino final, que era lo que estaba pensado aquí en España. Ah, y todo ese proceso, me imagino, cuando uno vive ese proceso de inmigración, va de aquí para allá, como un forastero, bien tú lo explicas, porque ya vamos a llegar ahí, a las cartas del forastero, que es el libro que acaba de escribir y que hoy justamente es el lanzamiento de Joan López. Fíjate que, ¿de qué manera, pienso yo, te invadió esa urgencia de querer contar tu historia, de querer escribir un libro y las aventuras que viviste a lo largo de ese transitar? Sí, yo en un principio, cuando vas viviendo cosas y conociendo Mm, personas, nada, yo se lo iba contando a mi mejor amiga, le decía, no, sabes qué, no sé, me lo invento, en Barcelona me pasó esto, ujú. o cuando estaba, por ejemplo, en Galicia, él iba contando, entonces ella siempre me decía, tienes que escribir un libro, porque yo no sé si es que yo se lo narraba de forma divertida o yo divertía todo lo que me pasaba, eso no lo sé aún, pero digamos que le iba contando, ¿no? Y sobre todo la gente que iba conociendo. Yo creo que una de las habilidades que te da el ser comunicador social o estudiar periodismo es que, bueno, te enseñan a eso, ¿no? A conversar, a hablar, a ser como más empático a la hora de tener conversaciones y eso permite que la gente se sienta cómoda y que te cuente un poco de su vida. Entonces,
digamos que en cada parte iba contando y me dijo, tienes que escribirlo, tienes que escribirlo. Y yo lo fui honestamente como guardando y yo dije, bueno, en algún momento, en algún momento. Y hace como año y medio, una muy buena amiga aquí en Madrid, que ella había escrito un libro, me dijo, yo le comenté por así muy casual y me dijo, fue, bueno, pero tienes que escribirlo. O sea, ponle fecha de inicio de ujú, escritura y comienza a escribirlo. Y yo le contaba, era como que, bueno, ¿cómo lo escribo? Porque ujú, yo mi formación, aunque uno, digamos que es enseñado en todas las áreas de la comunicación o en la mayoría, digamos que mi experiencia era más audiovisual, porque yo me fui por la mención de audiovisual y en Argentina escribía efectivamente guiones de no ficción para la parte institucional y audiovisual, o sea, pensando mucho en producción televisiva, en vídeos para redes sociales, en ese ujú. tipo de contenidos, pero plasmado muy en la imagen. Y me dijo, hazlo desde tu verdad, desde tu narrativa. Y así fue que yo dije, bueno, lo voy a hacer contándolo desde muy descriptivo, muy de sensaciones, muy de recursos, porque es la forma en que yo sé escribir. Y así nació el poder contar cada experiencia que iba viviendo en los lugares y, bueno, países en algunos casos que iba transitando. Fíjate que todo proceso creativo, fíjate que esta amiga te da como una orientación, oye, ponle una fecha de inicio y ve Sí. contándolo como lo que sea más cercano a ti. En esos procesos creativos, eso me hace recordar, uno elige, ¿no? Como autor y también como creador. Bueno, voy a comenzar de esta manera, me voy a encerrar. ¿Tenías tú como un ritual para escribir? Yo, digamos que cuando dije, bueno, cómo lo quiero contar? Y lo quiero contar desde la libertad de cómo fueron pasando las cosas y lo dividí por capítulos. Eso sí lo tenía claro desde el Ujú, principio. Yo dije, bueno, voy a dividirlo por capítulos. Cada capítulo va a ser una ciudad ujú. y voy a ir contándolo de esa forma y voy a ir concentrándome en lo que vaya pasando en el capítulo. Que uno trata de engañarse, porque algunas veces uno dice, bueno, esto, y de repente dice, no, pero eso es más como para el cierre, Sí, funciona sí, mejor sí. ahí. Y ya, bueno, pero será que primero escribo el cierre y te da como esa parte de ansiedad, pero yo ahí lo que hacía era como que me guardaba cosillas que de repente decía, bueno, esto sí, es como para el 8. Pero me iba concentrando por capítulos y decía, por ejemplo, el capítulo uno que es Buenos Aires, que mezcla un poco mi despedida de Buenos Aires, pero también recuerdo rápidamente lo que fue mi estadía, mi llegada a Buenos Aires, cuando fui a estudiar. Entonces era concentrarme en eso y que tuviese eso, no hacía ese ejercicio de, bueno, voy a leerlo 7 veces y que yo iba escribiendo con libertad y de repente cuando ya lo Ujú. leía, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no es que escribía mamá con H, pero era como que, y esto está como enredado, entonces como que Le vas meditaba dando un poco, forma. Ajá. le voy dando forma. Y lo que hacía con esta amiga y con otro amigo, ella es española y él es español, pero de padres colombianos, es que iba testando un poco el libro. Yo se los iba pasando los capítulos a ver de repente si se entendía, porque yo honestamente iba como muy a mi ritmo. Y si se entendía, y más allá de que si te gusta o no te gusta, porque los gustos no se discuten, hay gente que le gusta y hay gente que no, Ujú, era que claro. si esa intención, porque ellos conocían la motivación del libro, estaba clara. Entonces fuimos, digamos, como que un año y algo, año y 3 meses, escribiendo, meses donde iba muy rápido, meses donde el trabajo y la vida misma pues, me detenía e iba un poco más lento. Hay ¿Cuánto capítulos que tiempo te salieron. tardó para poder terminar Escribirlo, a escribirlo? Sí. sí, un año y 3 meses, algo así. O sea, yo comencé y te puedo decir que los primeros 3 capítulos los escribí como en 3 meses. Iba súper rápido. Y yo recuerdo que dije, nada, en marzo del año anterior, yo dije, ya seguro lo termino. Y recuerdo que a nivel de trabajo donde yo estaba, pues me fui a otras funciones que ocupaban más de mi existencia, de mi mente y de mis fuerzas. Y fue después más bien un proceso como de ese marzo a tipo julio, un poco lento, la verdad, creo que Ujú, habré hecho 2 capítulos más. Y después en julio como que me activé un poco más y lo terminé en diciembre del año pasado. O sea, como que ujú. dije, bueno, aquí está el ciclo. Yo quería publicarlo en el primer trimestre de este año. Era como un objetivo de vida, o sea, un objetivo, dice, en marzo, no sé qué día, el 1 o el 31, pero tiene que salir. Y Mm. bueno, fue muy en función de eso. ¿Y lo hiciste a través de una editorial o de la autopublicación?
No, yo me autopubliqué, ¿sabes qué? Perfecto, porque eso está, Aquí ajá, muy te de da como moda ahora. libertad. Y mayor libertad, Yo, ajá. mayor libertad, yo aquí en España, digamos que tienes la posibilidad, bueno, creo que en todas partes, pero hablo de mi Ujú, proceso, tienes la posibilidad de mandar tu manuscrito o parte de tu manuscrito a una editorial. Entonces tú lo envías como cualquier persona, ellos evalúan, sobre todo si esa editorial hace cosas en función de eso o parecido. Pero bueno, es un ciclo donde entregas manuscrito, lo evalúan, seleccionan los manuscritos que van a publicar y posterior a ello programan lo que es el lanzamiento, que puede ser para finales de ese año o el año siguiente, depende como que muy de su calendario. Y cuando yo conocí ese proceso, yo sentía que ese proceso no iba con mi proceso. Entendí mm, que yo decía, bueno, no es que yo esté apurado, ni quiero ujú. endosarle algo al libro como tal, una urgencia que no merece, pero sí yo tenía como objetivo, y me lo planteé como desde agosto, poder publicar en marzo de este año. Y yo dije, voy a hacerlo así, voy a autopublicar, a ver cómo va eso. Y de verdad que fue todo muy fluido, desde la parte de registro del libro aquí en Madrid hasta la parte de la publicación por Amazon. Bueno, en el camino una jefa mía, una amiga que había sido mi jefa en la parte editorial en Venezuela, me corrigió el libro, que eso me dio como una tranquilidad, Mm. como que bien, porque ella es correctora de textos, y me lo corrigió, y bueno, estaba corregido, un diseñador me hizo lo que es portadas o todo lo que es maquetación, y pues nada, en Amazon nosotros lo O sea colocamos que la autopublicación fue a través de Amazon, es lo a que... través de Amazon, exactamente, a Ajá, través de Amazon, que te da las opciones, aquí está, de la ajá, parte las cartas del impresa. forastero está precioso todo lo que es el material, sí. Por la parte de No, y atrás, a además que ver, bueno, en ajá, la parte de atrás, déjame que me acerco a la cámara, aquí está, porque yo le decía a Dani, ajá, al diseñador, yo le digo, mira, tienes que poner algo de Venezuela sí o sí, y hay algo muy representativo para nosotros los venezolanos, que es Cruz 10 y el exactamente. aeropuerto de Maiquetía. Ajá, Entonces, todo fue, que me parece que es un trabajo artesanal bellísimo, sí. a mano, todo fue a mano en ese Wow. sentido. Está la playa, sí, fue dibujado, está la parte de A ver, para la este lado, playa, ajá, ahí, sí, enredado, ¿eh? Como la exactamente. cámara está al revés. Sí, La playa salió ahí así, se también la ve. dibujó. Y yo Qué digo, tú como que eras fan bella. de Patanemo. O sea, yo decía, esta es una parte de mi abuela. Y aquí está, por ejemplo, una maleta, ¿viste? Ajá, para este lado, a ver aquí. La Ahí está maleta la que tiene maleta. un significado que van a descubrir cuando tengan el libro. Y en la portada, pues Ajá. nada, dos maletas, que es un elemento reiterativo que está a lo largo del libro, mis dos maletas que ruedan, pobrecillas, que bueno. Y la bicicleta, que yo soy fan de andar en bici, soy súper, súper fan. Aquí en Madrid cuesta un poco porque es medio salvaje la cosa, pero en Buenos Aires siempre andaba. El logo del Camino de Santiago, que yo soy peregrino, ya he hecho 3 caminos, y ahora en Semana Santa un cuarto, y el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. O sea, como que yo le iba contando elementos a él que describieran la esencia del libro, de cosas que están en el libro y que para mí, pues nada, son importantes. Y bueno, ahí estaban. Queríamos meterle la parte musical, porque en el libro también yo soy un tipo de radio Melómano. y pues nada, un melómano, pero así que escucho radio todos los días y música todos los días. Y nada, cada capítulo tiene una canción. En cada Ay, qué capítulo maravilla, me encanta. hablo Ajá. de alguien Le especialmente, pones una no, banda sonora a cada el lugar donde estuviste. bueno, fue tanto que hicimos porque a ver, a mí lo que me encanta de esto es que ha sido, Cris, un proceso como muy colectivo en ese sentido. La gente ha sido muy generosa. Entonces recuerdo que un amigo me decía, bueno, pero ¿por qué no te haces? Él fue el que me dio la idea del Cruz 10. Y después, ¿por qué no te haces una lista de reproducción? Me dijo otra amiga. Entonces en Spotify me hice Ujú, una lista de reproducción, un playlist de las canciones que fabuloso. aparecen en el libro. Me Y encanta. bueno, ahí está como que ese guiñito que después lo comparto por redes, y en la presentación vamos a entregar marcalibros con el QR que aparece en la lista de reproducción. Y pues nada, también hay unas 25 películas a las cuales hago mención, ¿no? En el libro, pero muy, de forma muy, por ejemplo, estaba viendo esta situación y me recordó a Jack en El Resplandor, esa película de Stanley Kubrick, por ejemplo. Era Ajá. como, es como ese tipo de cosas, o hago comparaciones de personajes de película con gente que iba conociendo.
porque es parte de mi lenguaje, la parte audiovisual, o sea, yo me voy siempre Es muy mucho al cine, personal también, claro. Y tus conexiones claro, y los símbolos que están allí impresos tienen que ver con tus historias de vida, que es lo que me sí, parece sí, sí, súper genial. Y esa conexión de la música con las imágenes conecta muchísimo y que forma parte sí. también de tu esencia, que es lo maravilloso. ¿Qué sentiste o qué descubriste una vez? Porque se pasa por un proceso creativo cuando uno está en el desarrollo de la construcción de ideas y luego cuando uno ve materializado lo que uno en tu caso, durante un año estuviste trabajando y te llegó la caja de Amazon con tus ejemplares. ¿Qué sintió Sí. Joan en ese momento? Wow, eso fue muy emocionante. Fue emocionante, uno, porque yo decía, es un sueño hecho realidad, y dos, honestamente, es como que ojalá que queden bien impresos. O sea, que queden bien. O sea, por favor, este proyecto es autofinanciado, que quede bien impreso todo. Creo que esa era más la mayor preocupación. Porque, nada, o sea, yo creo que cada paso yo me lo disfruté, ¿no? Cuando yo lo estaba escribiendo y tenía ese feedback de Claudia y de Rafa, que Claudia me hace el prólogo y Rafa me hace como el perfil. Yo le dije a él, Mm. hazme un perfil, porque él es como músico, entonces yo le digo, no me hagas un perfil que, no sé, comunicador social, eso lo puedo hacer yo, hazme así tipo lírica, lo que tú hiciste, o sea, como tú lo sabes hacer. Y bueno, creo que le quedó muy guapo, pero le quedó con ritmo, no sé, o por lo menos yo me lo Ah, imagino está así, bien. pero en todo ese proceso yo creo que yo me disfruté cada paso, la verdad. O sea, cuando terminé de escribirlo, recuerdo exactamente el día, la hora, la sensación de decir, hasta aquí llegó esto, o sea, fue como un uff, ya está, y después en enero, más o menos fue, yo sentí que ya era como una realidad cuando lo registré acá en Madrid. O sea, cuando fui al registro y pues nada, lo típico que pagas la tasa, que te dan como los derechos de autor, de reproducción y todo eso, ahí cuando salí ese día, habrá sido, sí, como principios de febrero o algo así, yo ahí le dije a mi familia, publico un libro, o voy a publicar un libro, y comenzó O como que sea, no todo lo ese habías dicho rodaje. todavía. Estaba como un No, proceso no, interno, solitario. eh, solitario. Es que claro, ahí, por ejemplo, yo quería que para ellos, incluso al leerlo, aunque es parte, en algunos casos de nuestra historia familiar, que fuese como una sorpresa, ¿no? En ese sentido, yo también, pues, hay cosas, digamos, que todos atravesamos como migrante que mm, cuento y que son personales y pueden ser singulares, pero también bastante generales, porque creo que muchos inmigrantes atravesamos situaciones similares, indistintamente de donde estés. Y yo quería que fuese como algo muy mío mientras que se estaba tejiendo, mientras que le terminaba de dar forma, porque escribir es eso. Yo hay cosas que pasaron, por ejemplo, en Buenos Aires hace 10 años que yo les recordaba. Además que tú sabes que el hombre recuerda como vagamente. mm, Y yo las recordaba como muy, no sé si superficiales, pero bastante sencillas. Y cuando profundicé en ellas para recordarlas bien y escribirlas, algunas fueron muy densas. O sea, algunas fueron es revivir eso que estaba hace 10 años allí en la mente ujú. para poder plasmarlo, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando le dije a mi padre que me quedaba en Argentina y que no regresaba a Venezuela, que fue un proceso duro para él, o situaciones que viví en Buenos Aires que digamos que el tiempo lo va sanando y que vas avanzando de trabajos, de ese tipo de cosas creativas que muchas veces como que te robaban Mm, ideas y quedas como que, bueno, dale, me la robaste, no pasa nada. mm. Y un poco no despertar eso, pero sí conmemorar eso para poder plasmarlo, ¿no? De lo que pasó en ese momento. Así que cuando yo abrí esa caja el sábado pasado, para mí fue como, o sea, cuando llegó la caja estaba así súper con el corazón exaltado, como que no lo puedo creer, pero honestamente yo creo que un porcentaje era, Dios mío, que bien impreso, por favor, porque es que es así, o sea, yo creo que el autopublicar, además del componente económico bueno, que inviertes para que eso sea una realidad, y yo creo, y es lo que cuando me preguntan en ese proceso, yo lo único que les digo es que como que no endosen, que yo creo que es muy sano, o a mí me Mm, sirvió, no endosen una presión económica al proyecto. ujú, No lo hagan. Porque digamos que lo más bonito de un proyecto es que tú puedas dejar que vuele y que llegue hasta donde quiera llegar.
Y si eso representa una ganancia económica, pues magnífico. Y si eso pues representa una cantidad de ventas finitas, pues también está bien. Pero yo con el libro, Cris, yo creo que mi propósito, más allá de eso, de que bueno, que si la gente lo compra, que está magnífico, que está súper agradecido, pero sobre todo yo creo que es una plataforma para poder charlar, porque nosotros, yo cuando he hecho los focus group que te comentaba antes, que Ujú. de repente leía con algunos amigos y eso, que son migrantes, era como que charlábamos mucho, ¿no? De las cosas y era como leíamos y cada quien comentaba un poco su experiencia de lo que ha vivido, de si pasó algo similar. Yo, por ejemplo, migré solo, pero tengo amigos que han migrado con hijos y son esas situaciones de, mira, yo tengo un hijo, no tenía trabajo, estaba aquí en España en la pandemia y tenía que juntar los céntimos para comprar una barra de pan, para darle comida a Mm, mi hijo. ujú. Es conocer esas realidades y por ende, más allá de la presentación, que estoy en eso ahora, más adelante, para el mes de abril, voy a hacer conversatorios, estoy organizando conversatorios para que Ujú. podamos charlar, diálogos para la reflexión, que podamos charlar Y contar de lo anécdotas, que nos pasa experiencias, y sí. contar anécdotas, porque quizás lo que tú cuentes ahora, 8 años después en Estados Unidos, le va a ser súper útil a la persona que está llegando hoy o llegó hace un año y que tiene Ujú, más preguntas que respuestas. Y yo ujú. creo que si una de las cosas que podemos hacer, que podemos abrazar a una persona inmigrante, indistintamente sea amigo o sencillo conocido, es darle un poco eso de que nos pasó y que aprenda un poquito o por lo menos lleve un poquito de ventaja cuando esté viviendo su proceso. Sí, sí, definitivamente las historias a veces no sabemos el impacto que puedan tener en otros. Uno piensa, bueno, yo viví esta situación y nunca va a ser igual, ¿no? Como la vive, como la viven las demás personas, pero de alguna manera u otra llega, cuando tú escuchas la historia de otro, tú dices, wow, yo pensé que lo mío era fuerte, pero lo que le pasó a él todavía es más. Yo emigré solo y vas encontrando historias una que supera la otra, pero también se va creando ese acompañar en ese proceso de duelo, porque Sí, ese proceso de inmigración es un proceso doloroso que uno le toca transitar y que la vivimos o lo vivimos desde diferentes formas, cada uno sí, con sus matices y cada uno con sus realidades. Em, y creo que esto es un proyecto bellísimo que no solamente te permite a ti, pues, gracias. desahogarte, porque es una forma de desahogo, contar, dejar un registro de tus historias para aquellos quienes quieran conocer la historia de Joan o para aquellos quienes se sientan identificados. Entonces me parece, además es un proceso creativo y todo lo que sea creativo, la verdad que yo lo disfruto muchísimo y me encanta y yo sé que va a tener un buen impacto. Ahora fíjate, Joan, ya nos estamos acercando al final, pero me pareció súper placentero haber No, vale. conversado contigo y parte también del rompecabezas personal es que yo le pregunto a mis invitados con los que he conversado por primera vez o a quienes traigo por primera vez al podcast, es si Joan López tuviera un rompecabezas sobre sí mismo, ¿en cuántas piezas se reconstruiría su rompecabezas personal? Uf, qué pregunta. Yo creo que hay una buena pieza. Yo no sé por qué, yo separo mi vida desde, o sea, Venezuela y después que me fui de Venezuela. Digamos que si armamos un rompecabezas, una primera parte es todo lo que viví en Venezuela antes de emigrar, ¿no? Ujú. Y todo lo que pasó en Venezuela a nivel personal, profesional, relacional en Venezuela. Y después haría la otra parte de ese rompecabezas con mi historia en Argentina, de verdad, que yo creo que fue una historia, es un país que amo y que pude construirme y donde fui muy feliz. Y una parte que aún se está construyendo en España. O sea, si yo tuviese que decirte, yo sería un 50% Venezuela, un 25% Argentina y un 25% todas las ciudades que he rodado, porque he rodado en España, sobre todo el primer año, y era parte de la decisión que yo tenía. Yo quería conocer, quería vivirlo de esa manera. Y voy a dejar quizás en ese rompecabezas dos piezas que falten o tres piezas que falten para lo que venga en el camino. Bueno, Perfecto. que sea lo que vaya a venir.
lo que vaya a venir en el futuro. Ahora, si ese rompecabezas estuviera construido en base a palabras, ¿cuáles serían? A ver, yo creo que Las sería primeras 5 palabras. las primeras 5 palabras. Para mí es música, la Ajá. música es parte de mi vida. La segunda, el cine también Mm, es importante. Tercera, viajes, que yo mm, creo que para mí es vital el poder viajar y conocer. Cuarta sería la palabra inmigración. Creo que ujú, inmigración es un término que ha definido mi vida por lo menos los últimos 10 años. Y yo creo que la última sería resiliencia. Uno tiene que tener un carácter bastante plástico, bastante flexible a la hora de decir que va a emigrar y que se va a mover. Porque yo creo que en eso uno no tiene el control quizás de las cosas que te vayan a pasar, de cosas externas. mm, Pero la resiliencia, que creo que es una pieza muy importante, te permite primero hacerte cargo de las decisiones que tomaste, sean buenas o malas, pero te va a ujú, permitir hacerte cargo de esas decisiones. Y segundo, abrazar cada proceso. Y los procesos son todos, Cris. O sea, el mudarte, el comenzar de cero, llegar a un trabajo y no hacer lo que tú querías hacer, que es reinventarte, el ujú, integrarte, que es vital, no nadar solo en esto de que, bueno, yo llegué y contra el mundo, sino también integrarte porque no solamente creo que uno, el inmigrante, debe desapegarse de esto de que yo me mudo a el país que elijas, ¿eh? Me ujú, mudo a porque quiero un mejor trabajo o porque quiero cubrir estas necesidades. Y uno tiene que también estar consciente de que debe ser ofertante al lugar que llega. O sea, ¿qué ujú, doy yo a ese lugar que llego? Porque lo que yo doy, lo que la gente ve, posiblemente sea una puerta abierta al que venga detrás de mí. Entonces creo que es ujú. lo más generoso que puedes hacer por el otro. Fabuloso. Me encanta. Gracias, Joan, por este espacio. Sé que ahorita Gracias a vas ti. al lanzamiento del libro, así que el mayor de los éxitos. Fue un gusto tenerte aquí, que compartamos este rato y bueno, espero que se repita en otras oportunidades. Gracias, Cris. Muchísimas gracias por estos minutos. De verdad, un gusto conversar contigo en este rompecabezas que quisimos ahí conversar en unos minutos que se nos fueron muy rápido. Y Muy sí, ya esta rápido. noche ya es el lanzamiento aquí en la ciudad de Madrid, en la Biblioteca Iván de Vargas. Súper contento con ello. Y pues nada, que el libro cumpla su propósito y que vuele hasta donde tenga que volar. Y lo pueden conseguir por Amazon, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mira que nos faltó la parte de venta, ¿vale? Lo podemos Sí. conseguir por Amazon. El libro está disponible en Amazon. En Amazon lo puedes conseguir en taratadam, tapa dura, Ajá. Tapa dura, tapa tapa blanda. blanda, tapa blanda que está aquí, que yo cuando vi la tapa blanda yo dije, no, pero esto es un lujo de tapa blanda, en serio. Me quedé como que qué buena impresión Amazon, gracias. Y también en Kindle, ¿no? Lo tienen Ajá. disponible allí en Kindle, en cualquiera de los tres formatos, llega más o menos como en 4 o 5 días, depende de dónde estés. Y bueno, nada, déjame tus comentarios allí. Cuando lo compres en Amazon, que es importante, es lo que nos ayuda a los autopublicados a que la gente conozca el trabajo y tenga una reseña de lo que está leyendo y que le anime al otro a decir, yo también lo quiero. Así es. Bueno, entonces hemos llegado al final, armamos esta pieza de inmigración, conversé con Joan López, comunicador social, locutor, orador y ahora escritor también de Las Cartas del Forastero. Esto fue Rompecabezas Personal.